Salmos capítulo 83, en el versículo 1. Solamente vamos a leer un solo versículo. Please open up your Bibles to Psalms 83:1. Vamos a leerlos todos juntos, hermanos. Es un párrafo sumamente pequeño. ¿Estamos listos? Diga conmigo: oh Dios, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, ni te estés quieto. Una vez más: oh Dios, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, ni te estés quieto. Gloria a Dios. Keep not thou silence, O God. Hold not thy peace, and be not still, O God. Hermanos, de aquí vamos a tomar el tema de esta tarde, el cual lo he titulado Dios habla a través del silencio y las circunstancias. And from here is today's teaching, which is entitled God Speaks Through Silence and Circumstances. Así como están de pie, por favor, ayúdenos a orar por un par de servidores para que podamos compartirles esta palabra en este momento. Bendito Dios, Señor, nos ponemos en tus manos. Pedimos de tu gracia, de tu misericordia, de tu favor, de tu fortaleza, para que tú nos ayudes a compartirle esta palabra a tu iglesia, a tu pueblo, esperando que pueda edificar la vida de cada uno de ellos, así como edifica la nuestra. Padre, nos ponemos en tus manos. Señor, reconocemos nuestra incapacidad y nuestra dependencia total en ti. Pedimos que a través del Espíritu Santo tú uses nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para poder transmitir esta palabra y pueda bendecir y edificar la vida de los oyentes en este recinto y a través de las plataformas digitales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso, hermano, como siempre, fuerte a Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahí le damos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Tome asiento, por favor. Quiero saludar a un par de personas que se encuentran aquí en este recinto. Uno de ellos se llama Jean A. Salomé. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Recibo un saludo. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Y la otra persona es Daniel Salomé también. Se encuentra por aquí. Daniel, bienvenido. Adelante. Esperamos que no sea la última vez que las tengamos por aquí entre nosotros. Estamos a sus órdenes, lo que podemos ayudarles. Amén. Estamos ahí para ayudarlos. Muy bien, hermanos, ¿estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Dios habla a través del silencio God speaks through silence y de las circunstancias. and circumstances. Hermanos, el día de hoy yo quiero terminar con esta última parte del tema. Dios habla de muchas maneras, Today I want to finish this last part of teaching where God speaks of many ways, el cual yo lo empecé a predicar hace un par de semanas. which I started to preach a couple of weeks ago. Yo le dije que bíblicamente yo había encontrado 7 formas a través de las cuales Dios habla o se comunica con nosotros. I told you that I found 7 biblical ways through which God communicates or speaks to us. Definitivamente no son las únicas maneras, porque Dios, Él hace lo que quiere y Él habla de la manera que Él quiere. No hay límites para Dios. Definitely not the only 7 ways that God speaks. God has no limits. He can speak to us any way He wants. Pero estudiando la palabra de Dios encontré estas 7 formas y es las que yo quiero o les he estado enseñando a ustedes. These are the 7 ways that I was able to find in the Bible. Yo ya les hablé acerca de 5 de las formas como Dios se comunica con nosotros. ¿Cuántos se acuerdan? I already talked to you about 5 ways in which God communicates to us. La primera de ellas, yo le dije que Dios habla a través de voz audible. The first one that I spoke to you was about audible voice, Definitivamente yo creo que es una forma que Dios ya no utiliza muy comúnmente hoy en día, which God uses commonly in my life. pero Dios tiene boca y habla. ¿Cuántos lo creen? But God has a mouth and speaks. Who believes that? Así es que si Él quiere hablarle a alguien con voz audible, Él lo va a hacer. So if He wants to speak with somebody with audible voice, He will do that. Número 2, yo le dije que Dios habla a través de visiones, ¿se acuerdan? Also said that God speaks through visions. Le dije también que Dios habla a través de sueños. He also speaks through dreams. Le dije que Dios habla también a través de profecía. He also speaks through prophecy. Y le dije también que Dios habla a través de su palabra. Puede ser escrita, te puede hablar directamente a ti cuando tú la lees. God also speaks through His written and O spoken word. inclusive te puede hablar el día de hoy a través de un servidor o unos servidores. And He actually can speak to you today through
your servants. Entonces ya te hablé de estas 5. I already spoke to you about these 5. Pero el día de hoy quiero hablarte de las últimas 2 formas a través de las cuales Dios se comunica con nosotros. But today I want to speak to you of the last 2 ways in which God communicates to us. Y la 6ª forma a través de la cual Dios se comunica con nosotros es a través del silencio. Diga conmigo el silencio. And the 6th way in which God speaks to us is through silence. O a Say través- silence. O a través del silbo apacible. Or through a gentle whisper. ¿A qué le suena la palabra silbo apacible? What does gentle whisper remind you of? Algo tranquilo, Like something calm. algo apacible. Something calm, gentle. Mire, en el libro de Éxodo, capítulo 19, In the book of Exodus, chapter 19, voy a tratar de sintetizarle esta historia. I tried to synthesize this story. Pero Dios habla con Moisés en el monte Sinaí. But God speaks to Moses in Mount Sinai. Dios necesita hablar con Moisés. God needs to speak to Moses. Y Moisés sube hasta la cima del monte Sinaí. And Moses climbs to the top of Mount Y en ese Sinai. lugar Dios le da los 10 mandamientos, las tablas de la ley a Moisés. And in that place, God gives Moses the 10 Para Commandments. que Moisés a su vez se las haga llegar al pueblo de Israel. So then Moses in turn could bring them to the people of Israel. Ahora, esto sucedió en un lugar llamado el monte Sinaí. Now this happened in a place called Mount Sinai. Pero hermanos, lo más interesante de esta historia But the most interesting part of this story, brothers, es que cuando Dios le habla a Moisés, is when God speaks to Moses, hay 3 elementos que se manifiestan en ese lugar. there are 3 elements that are manifested in this 3 place. elementos que acompañan siempre a la presencia de Dios. There are 3 elements that always accompany God's presence. Y el primero de ellos es el viento. Diga conmigo el viento. And the first element is wind. Algo así. El viento. The wind. Porque la Biblia dice que cuando Moisés estaba ahí en la cima había truenos y relámpagos. The Bible says when Moses was on the top of Mount Sinai, there Y was thunder and regularmente lightning. cuando hay truenos y relámpagos siempre son acompañados de viento. Typically, when there's thunder and lightning, they're accompanied by wind. Y el segundo elemento que se manifiesta ahí arriba en el monte Sinaí o en todo el monte, perdón, And the second element that's manifested in the mount es el terremoto. Diga conmigo el terremoto. is the earthquake. Porque la Biblia dice que el monte Sinaí se estremecía en gran manera. Because the Bible says that Mount Sinai was shuddering or shaking in a great way. Quiero que usted piense por un momento si aquí empezara a suceder un terremoto. ¿Qué es lo que primero que empieza a pasar? Usted ve las lámparas que se empiezan a mover y las bocinas y usted dice, algo está pasando aquí, está temblando la tierra, ¿cierto? Think if there was an earthquake to happen right now, Es everything un would start moving. terremoto. No sabemos la intensidad, puede ser 0.3, 0.5, no sé, o 5.0, o 5 sí, pero es un terremoto. Depending on the intensity, things will shake. It's an earthquake. No sabemos cuál era la intensidad, pero dice que todo el monte Sinaí se estremecía, había un terremoto ahí. We do not know the intensity, but it says that the Mount Sinai was shaking. Y el tercer elemento que se manifiesta ahí es el fuego. Diga conmigo el fuego. And the third element was fire. Porque la Biblia dice que cuando Dios descendió, descendió a través de una columna de fuego The ahí en Bible- el monte Sinaí. The Bible says that God descended upon the fire on the mountain. Entonces habían estos 3 elementos, el viento, el terremoto y el fuego. So with these 3 elements, wind, earthquake, and fire. Y la Biblia dice, hermanos, que salía mucho humo, había mucho humo, como que algo se estaba quemando. And the Bible said that the mountain smoked a lot as if something was on fire. Y quiero que usted vaya haciendo esta imagen en su mente, un monte Sinaí, I want you to do this image in your mind. donde hay un Mount viento Sinai, fuerte, strong wind, un terremoto earthquake, y un fuego con grande humo arriba. and a fire with great smoke on top. Alabado sea Dios. Glory to God. Pero después de que se manifiestan estos 3 elementos, hermanos, But after these 3 elements are que manifested, brothers, caracterizan la presencia de Dios, which characterize, el viento, el terremoto y el fuego, which signify the presence of God, la nueva traducción viviente, the NIV translation, regularmente nosotros leemos la Reina Valera, usually read King James, pero la nueva traducción viviente dice lo siguiente: but the NIV says the following. y el sonido del cuerno del carnero And it says the sound of the ram's horn se escuchaba cada vez más fuerte. became louder and louder. La versión Reina Valera dice, y el sonido de la bocina se iba incrementando en extremo. The ram's horn was becoming louder and louder. Cuando Reina Valera dice el sonido de la bocina, está hablando acerca del sonido del chofar.
There's a version that says a speaker, which is signifies a shofar. O sea que arriba empieza a escucharse el sonido de un shofar, pero ese sonido va creciendo y se va incrementando en gran manera. So this version describes a shofar Era going algo louder and así. louder. Prepárame por favor ese sonido, hermano. Vamos a escucharlo. Mire, quiero que escuche más o menos el sonido, pero velo llevando de poquito a más, poquito a más. Right now we're going to hear the sound of a shofar that the KJV version describes. El sonido se va incrementando como de poco a más, de poco a más. And the sound goes from softer to louder. A ver, suelta ese sonido, por favor. Así estaba en el monte Sinaí. Y arriba estaba Dios That's how it sounded in Mount Sinai, hablando con Moisés. where God was speaking to Moses. Y Moisés hablaba. And Moses spoke. Cuando se escuchaba el sonido del cuerno de carnero, Moisés hablaba. When the sound of the shofar was, you could hear it, Moses would Y speak. dice que Dios le respondía con voz de trueno. And it said that God A answered ver, him with suelta a voice esos of truenos thunder. por ahí. Mire cómo Dios le respondía. Suéltalo fuerte, hermano. Mire cómo Dios le respondía. Suéltalo fuerte. Es la voz de Dios. Voice of God. Escuche, estaba hablando él con Dios. Y Dios decía, God was speaking and God would say, wow, qué gran espectáculo, hermano. El pueblo abajo viendo todo asustado, the people at the bottom looking, aterrorizado. with No, a lot, no querían subir. they didn't want to go up, they were so Inclusive scared. no podían subir, nomás hasta cierto límite. In fact, they couldn't even go up. They had a Pero limit. Moisés allá arriba hablando. But Moses was on top speaking. Viento, Wind, terremoto, earthquake, fuego, fire, humo, smoke, sonido de shofar, sound of shofar, truenos. thunder, Y el pueblo estaba espantado. and the people were Porque cuando afraid. la presencia de Dios se manifiesta, la gente se espanta a Because when the veces. presence of God comes, La gente people se get afraid. asusta. Y no saben si esto es de Dios o no es de Dios o qué está pasando, ¿cierto, hermanos? You don't know if it's from God La or it's gente not que from no sabe a God. veces cómo es que Dios habla y se manifiesta, la gente a veces se asusta. Sometimes when people don't know how God manifests himself, people get afraid. Ahora, hermanos, tal vez alguno se pregunte, bueno, pero ¿para qué tanta bulla y para qué tanto escándalo? Puede preguntar alguien ahí. And maybe some may wonder, why so much fuss? Why so much scandal? ¿Por qué es que Dios habla de esta manera? ¿Por qué es que Dios se comunica de esta manera? Why does God talk to us this way? Bueno, porque así le gusta hablar a Dios. Well, because he wants to talk to us that Así way. le gusta hablar a Dios. He likes this way. Así le gusta hablar a Dios, hermanos. That's how God likes to speak. Así le gusta hablar a Dios. That's how God likes to speak. A Dios le gusta hablar con alboroto, God likes to out loud, sacando banderas, danzando, dancing, levantando las manos. lifting your hands. Y ahí se manifiesta la presencia de Dios. That's where the Y ahí manifestation of desciende la God's presence. presencia de Dios. God's presence En medio de la descends. algarabía. In the En middle medio of de la uproar, algarabía. Ahí desciende la presencia de Dios. in the midst of uproar, Dios God's nos presence habla. descends. Como lo que pasó en esta vigilia, ¿cuántos se acuerdan? Había un danzar, había un cantar, hablábamos en lenguas, y Dios sanaba, y Dios liberaba, y Dios llenaba, y Dios bautizaba, y Dios daba visiones, y Dios se movía en medio del fuego, en medio de la presencia. Ahí estaba el Señor moviéndose en medio de nosotros. Similar to the visual that we had where God moved. Alabado sea Dios. Pero también Dios habla a través del silencio. But God also speaks through silence. Pero también Dios habla a través del silbo apacible. God also speaks through a soft voice Cuando no hay algarabía, where there's no uproar, cuando no hay shofares, where there's no shofar, cuando no hay where lenguas, there's no tongues. cuando lo único que hay And the only thing that there's es una música de fondo, is a soft background noise. es un silbo apacible, It's a soft noise. es una música muy suave, It's very soft sounding muy song. bajita, muy bajita,
que aquieta el alma enters to your soul, y agudiza tus sentidos espirituales. sharpens your spiritual senses. Es ahí donde aprendemos a escuchar That's where we learn to y a listen profundizar and get deeper, más more, con el Espíritu Santo de Dios. with the Holy Spirit of God. Cuando no hay bulla, When there's no cuando sound, no hay bullicio, cuando no hay nadie, when there's no one, cuando solamente Dios y yo estamos en el lugar secreto. when only God and I are in the secret place, Es ahí donde Dios habla. that's where God Y speaks. es ahí donde aprendemos a afinar el oído espiritual. That's how we learn to develop our spiritual ear. Dios habla en el silencio. God speaks in silence. Eso fue lo que le pasó al profeta Elías. That's what happened to Prophet Elijah. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. In 1 Kings chapter 19, Quiero que me vaya siguiendo con esta historia, please follow me with this story. porque creo que usted va a aprender algo muy interesante el día de hoy. I believe you're going to learn something very interesting today. Esto que le sucedió al profeta Elías This what happened to the prophet sucedió Elijah. cientos de años más adelante Happened hundreds of years de lo que le sucedió a Moisés. further than what happened to Moses. Pero esto sucedió exactamente en el mismo lugar donde la presencia de Dios se le manifestó a Moisés. But it happened in the exact same place where the manifest presence of God came to Moses. Esto que les voy a contar acerca del profeta Elías This story that I'm going to tell you sucedió también en el monte Sinaí, also happened in Mount Sinai. solamente que aquí lo llaman el monte Horeb. But here they call it Mount Horeb. Fue donde Elías entró en una cueva. Is where Elijah enters into a cave. Los estudiosos de la Biblia concuerdan que el monte Sinaí es exactamente el mismo monte llamado el monte Horeb. The teachers of the Bible, they agree that the Mount Sinai is La the Biblia same también Mount lo Horeb. llama el monte de Dios. Bible also calls it the Mount of God. Y esta historia dice que Elías venía huyendo después de una gran batalla. And the story says Elijah was in a hurry after a Después de battle, haber asesinado y decapitado a los 450 profetas de Baal. after decapitating the 450 prophets of Baal. Y este hombre, después de una gran victoria, And this man, after a great victory, va huyendo de Jezabel. he is fleeing from Jezebel, Y este hombre huye al monte Horeb, el monte de Dios. and he goes into the Mount Pero of estando God. en ese lugar, este hombre no va a la cima, no va al monte, sino que se mete en una cueva. But being in that place, he doesn't go to the mountain top, he goes into a cave. Elías huye de Jezabel y se mete en una cueva. Elijah flees from Jezebel and goes Y es into a ahí cave. donde la presencia de Dios empieza a moverse, y mientras Elías está dentro, metido en una cueva, And that's where the presence of God starts to move and goes into the presence of Dios le Elijah. hace una pregunta a Elías. God asks Elijah something, Y el Señor le dice a Elías, and he asks him, ¿qué haces aquí, Elías? "What are you doing here, Elijah? Metido en esta cueva. Stuck in the cave? ¿Por qué estás allá adentro? Why are you in there? ¿Qué estás haciendo ahí? What are you doing there?" Porque así están muchos creyentes hoy en día, hermanos. Because that's how many believers live today, brothers. Muchos creyentes vienen huyendo de situaciones. Many brothers are fleeing from situations. Están en Horeb, They're in Horeb. están en el monte de Dios, They're in the Mount of God. están en el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, They're in the place where the manifest God of presence, pero están metidos en una cueva. but they're not the top, they're in the A cave. pesar de que están en Horeb, Even though they're in the Mount of están God, metidos en la cueva de la depresión, they're in the cave of depression, están metidos en la cueva del desánimo, of discouragement, están metidos en la cueva del desaliento, they're in a cave of fear, están metidos en la cueva del miedo, del temor y de la incredulidad. they're in a cave of disbelief, of lack of faith. Y así estaba Elías, el profeta de Dios. And that's how Elijah was the prophet of En vez de God. estar afuera en el monte esperando manifestarse con la presencia de Dios, Instead of being in the mountaintop waiting for the este hombre presence se of había God, metido en una cueva, this man went into a cave lleno de miedo, full of fear, de temor, de incredulidad, did de not believe, desánimo, complaints, y este hombre deseaba morirse. and this man wanted to die. Él dijo, Señor, quítame la vida, This man said, "God, take ya away no my quiero life. seguir adelante. I don't want to go on forward." Alabado sea Dios. Glory to God. Y después de que Dios le habla y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías, metido en ese lugar? And after God talks to him and asks him, "What are you doing in this place?"
¿Por qué estás tú metido en esa cueva? Why are you in that cave, Elijah? ¿Por qué no estás allá afuera en el monte? How come you're not on the mountaintop? ¿Por qué no estás metido en mi presencia? Why aren't you in my presence? Tu lugar no está ahí en esa cueva. Your place is not in the cave. Tu lugar está en la cima. Your place is on the top, Tu lugar está en el monte. in the mountaintop. El lugar donde se manifiesta la presencia de The Dios. place of the presence of God. Alabado sea Dios. Glory to God. Alabado sea Dios. Glory to God. Y es ahí en ese momento donde Elías le empieza a expresar sus quejas, hermanos. And this moment is where Elijah expresses his complaints. Elías está metido en la cueva Elijah's in the cave del desánimo of discouragement. y empieza a decirle al Señor, And he tells the Lord, tus hijos te han dejado, your children have han left you. derribado tus altares, han derribado tus altares, They have, ya no te buscan, they don't seek ya you no anymore. oran. They don't pray. solamente yo he quedado Only I've been the y me only buscan one. para matarme y quitarme la vida. And he seek to kill me. Él pensaba que era la última Coca-Cola del desierto, He thought he was the last Coke at the desert. pero Dios le dice, no, Elías, But God tells him, no, Elijah. yo me he reservado todavía 7,000 que no han doblado rodilla delante de los Baales. I've reserved 7,000 men who have Alabado not sea bent Dios. the knee to the Baals. Porque Dios siempre va a tener un remanente fiel. will Alabado always sea have Dios. a faithful Dios remnant. siempre va a tener un remanente fiel. Alabado sea Dios. God will always have a faithful remnant. Y es en ese momento, hermanos, cuando el Señor le dice, sal fuera, le dice, In that moment when God tells Elijah, y come forth, ponte en el monte, porque quiero hablar contigo. go outside and stand on the mountain because I want to ¿Me va talk to siguiendo you. en esta historia? Dios iba a hablar con Elías en el mismo lugar donde Dios había hablado con Moisés. God was going to speak to Elijah in the same place he spoke to Moses. Solamente que mientras Moisés estaba en la cima, Elías estaba metido en una cueva. But when Moses was on the mountaintop, Elijah was inside of a Y cave. Dios no puede hablar contigo mientras estés metido en la cueva de la depresión, And God cannot speak to you when you're in the cave de la of depression, tristeza, del desánimo, del desaliento. of discouragement, fear, Dios te dice, disbelief. sal afuera, He says, come out, sal afuera, come out, párate en el monte. go on the mountain. Necesito hablar contigo. I need to speak to you. Me voy a manifestar en medio de ti, I will manifest, pero necesito que salgas afuera. but I need you to be outside. Sal afuera. Come out. Y en ese momento In that moment, dice que Jehová se empieza a mover en ese lugar. it says that God begins to move in that place. El Espíritu de Jehová empieza a pasar por ese lugar. The Spirit of God goes through that place. Y qué curioso que hay 3 elementos que se manifiestan en ese lugar. And there are 3 elements that manifest in that moment. Así como se manifestaron allá con Moisés, The way that he manifested with Moses, ahora se manifiestan con Elías. now he manifested with Elijah. Y lo primero que se manifiesta es un grande y poderoso viento. And the first thing that manifests is a great and powerful wind. Pero la Biblia dice que Jehová no estaba en el viento. But the Bible says that Jehovah was not in the wind. Tras el viento un terremoto. After the wind, an earthquake. Yo no sé si empezaron a caerse rocas, I don't know if rocks started to fall, pero dice la Biblia que Jehová no estaba en el terremoto. but it says that Jehovah was not in the earthquake. Tras el terremoto un fuego, After the earthquake, a fire. pero dice la Biblia que Jehová no estaba en el fuego. But the Bible says Jehovah was not in the fire. Los mismos 3 elementos, ¿se da cuenta? First, the same 3 elements. 3 elementos que manifiestan la presencia de Dios. 3 elements that represent the presence of God. Lo que Dios está diciendo, What God is saying, yo me puedo manifestar en el alboroto, en la bullicia, en los aplausos, en las lenguas, en los shofares, I can manifest myself in applause and shofars, pero también me puedo manifestar en el silencio, but I can also manifest myself in the silence. en el silbo apacible, In the silence, I can manifest myself. cuando solamente estamos tú y yo. Where it's only you and I. Y tras el fuego, After the fire, un silbo apacible y delicado. a gentle. Y a través del silbo apacible y delicado, a través del silencio, Through the silence, Dios empieza a hablar con Elías. God speaks with Elijah. No había truenos, no había fuego, There was no fire, no thunder. no había There shofares, was no shofars. no había terremotos, There was no earthquakes. no había gritos, There was no screaming. no había aplausos, There was no applause. no había voz alta. Aquieta tu alma, Calm your soul. aquieta tu espíritu. Calm your spirit.
Deja que Dios te hable. Allow God to speak to you. Deja que Dios llegue. Allow God to come. Deja que Dios te susurre al oído. Allow God to whisper to you. Quiero decirte que es en el silencio I want to tell you that's in the silence donde yo más disfruto la presencia de Dios. where I enjoy the most of the presence of God. Hay mucha gente que tiene años en el camino de Dios, There's people who have many years in the walking with God, pero no ha aprendido a estar en el silencio. yet they haven't learned to be in the silence. No ha aprendido a meterse en el silencio con They have- Dios. They haven't learned to go into the silence. Es ahí donde Dios te habla. That's where God will speak to you. Yo no sé cuántos aquí pudieron experimentar la presencia de Dios en este momento. I don't know how many of you could feel the Yo no presence sé of cuántos God. pudieron sentir la presencia de Dios, How many of you could feel the presence of pero God? yo la sentí aquí ahorita. But I felt it here now. Aquí llegó y me habló. I felt Him. Cuando no hay bullicio, When cuando no hay nada there's nothing, it's más que silent. silencio, es ahí donde el Espíritu de Dios llega That's where the Spirit of God comes. y te habla al oído. He speaks to your ear. Es ahí donde te dice escribe That's where He tells you, y tú tomas una libreta y un bolígrafo write this down. y empiezas a escribir las instrucciones de Dios. You begin to write the instruction of God. Alabado sea Dios. Glory to God. Hebreos capítulo 2, Habacuc capítulo 2, versículo 20. In Habakkuk 2, Le juro 20. que hubiera querido seguir en este momento. I wanted to stay in that moment. Habacuc capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente. Habakkuk 2:20 says the following: Mas Jehová está en su santo templo. The Lord is in His holy temple. Calle Let all the earth be silent delante de él before Him. toda la tierra. Hay momentos para hablar There's moment to speak, y hay momentos para callar and there is times to be silent y guardar silencio. and not speak. A mí me encanta cuando hablo con Dios. I love when I speak to God En medio de la algarabía, in the middle of the sounds, en medio de los aplausos, in the middle of the en applause, medio del orar en lenguas, in the middle of speaking in en tongues, medio de los shofares, in the middle of the shofars, en medio de la danza. in the midst of the dancing. Pero lo que más me agrada a mí, hermanos, But what I enjoy the most es hablar con Dios cuando estoy en el silencio. is to speak to God when I am in the silence. Cuando el Espíritu de Dios le habla de manera inaudible a mi espíritu y a mi conciencia.
when the Holy Spirit speaks to me in an audible way como to si my fuera un silbo mind, apacible. to my spirit. ¿Cuántos pudieron entender este número? Que Dios hable en el silencio. How many of you could understand that God ¿Cuántos speaks me in prometen que lo silence? van a hacer? No necesita nadie más, usted solo con Dios. You don't need anybody else, just you and God. Y le juro que después de que experimente esto, And I promise you, after you experience this, su vida nunca más volverá a ser igual. your life will never be the same. Así le habló Dios a Elías That's how God spoke to Elijah, en el silencio y en el silbo apacible. in the silence. Y la séptima forma a través de la cual Dios nos habla And the seventh way that God speaks to es us a través de las is circunstancias. through circumstances. Es a través de las circunstancias. Through circumstances. Y un ejemplo de esto lo tenemos en la vida de José. In this example, we have it in the life of ¿Cuántos se Joseph. acuerdan de José el soñador? How many remember Dios Joseph, le the hablaba a dreamer? José a través de sueños. He spoke to him through dreams. Dios tenía un plan con José, así como lo tiene con cada uno de nosotros. God has a plan with Joseph as he has with Y each esta one of historia us. la encuentra en el libro de Génesis, And this story, you find it in desde el Genesis, capítulo 37 hasta el capítulo 50. from chapter 37 to 50. Son muchos capítulos, son 13 capítulos, There are many chapters of 13. pero solamente voy a hablar de lo más importante. I want to speak to you of the most important. Y la Biblia dice que amaba a Jacob. Jacob era el padre de José, And the Bible says that lo Jacob amaba loved más Joseph. que todos sus hermanos. He was his father, Y yo creo que aquí empezó el problema. and he loved him more than all his brothers. Porque which cuando I think alguien that's where the ama problem más a started. uno que a los demás, empieza el problema, ¿cierto, hermanos? When a parent loves a child more than the Cuando uno others, como padre problems empieza a start. hacer distinción entre uno y otro, ahí surgen los problemas. When a parent does distinction between his sons, their problems Y el arise. motivo del por qué Jacob amaba más a José es porque lo había tenido en su vejez. And the reason Jacob loved Joseph the most because he had him in his latter years. Y dice que Jacob le hizo una túnica de todos colores, And it says that Jacob made Joseph a tunic of many colors. mientras que todos usaban una túnica blanca, plain. Has many used a white plain tunic? Otro andaba bien acorbatado, bien, Others ¿sí? had a good nice tie, con un buen saco y todo. Y dice, bueno, a ¿qué nice suit. pasó? He said, "Hey, what happened?" Y eso levantó el celo y la envidia And de los hermanos de José. that began envy amongst his brothers. Y dice que sus hermanos lo aborrecían. Diga conmigo, lo aborrecían. And it says that his brothers hated him. Y por si fuera poco, hermanos, este joven soñó un sueño. Diga conmigo, soñó un sueño. And if this were not enough, he had dreams. ¿Cuántos saben que Joseph, Dios habla a través de sueños? who knows that God speaks through dreams. Este joven tuvo un sueño profético de parte de Dios. This man had a prophetic dream Y a través from de ese God. sueño, Dios le estaba indicando el destino profético que estaba marcado ya para ese joven. And through this dream, he was speaking to him about a prophetic future he had for him. Y Dios le habla a través de ese sueño. And God speaks to him through this dream. Y sus hermanos dice que lo aborrecieron más todavía. And it says the brothers hated him even more. Si a José lo aborrecían con ese sueño, lo aborrecieron más todavía. If they hated Joseph, they hated him even more after the Porque dream. este joven dijo, yo soñé que yo tenía un manojo. Because Joseph said, I was dreaming that I had a bundle. Yo no sé si era de alfalfa, de trigo, no sé, pero dice que él tenía un manojo. Not sure what the bundle was, but it was a bundle of grain. Y dice que su manojo se ponía de pie y se alzaba. And he said that suddenly his bundle got up. Y dice que el manojo de todos los demás, dice que alrededor se inclinaban ante el manojo de José. So he says that his bundle stood up and that the other bundles around him Y yo creo bowed que down to it. no hay que ser muy espiritual para darnos cuenta de la interpretación de ese sueño. You don't have to be too spiritual to understand the interpretation of this dream. Mientras que el manojo de José se alzaba y se ponía de pie, While Joseph's bundle stood up, los manojos de todos los hermanos se inclinaban hacia él. the bundles of all his brothers bowed down to it. Y dice que eso hicieron que lo aborrecieran más todavía, And it says that this made them brothers hate him even a more causa de sus sueños y de sus palabras. because of his dreams and his words. Y volvió a soñar otro sueño, diga conmigo otro sueño. And he had another dream. Y ese sueño se lo contó no solamente a sus hermanos, también se lo contó a su padre, But Jacob. this dream he also told his parents. Y este joven dijo, soñé otro sueño. And he tells them, I had a dream. Y le dijeron, ¿qué soñaste? And they ask him, what did you dream? Y dijo, soñé que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia mí. He said that I dreamt that the sun and the moon and 11 stars were bowing down to Y me. el padre le dijo, ¿pero qué sueño es este, muchacho? And his father said, what is this? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos vamos a inclinar hacia ti? Will your mother and I and your brothers actually come down and Y bow así down fue, to the hermanos, ground así before you? sucedió, ¿cierto?
Así sucedió. And this is exactly what happened. Pero para eso tuvieron que pasar muchos años. For this to happen, many Para years que had sus to go hermanos se by. tuvieran que inclinar ante José, tuvieron que pasar muchos años. For his brother to bow down to him, many Dios le years venía had to hablando a pass. este joven a través de sueños proféticos. God was talking to him through prophetic dreams. Dios le venía indicando su destino profético a través de sueños. Mire cómo Dios habla, hermanos. God was indicating his future through prophetic dreams. Pero este joven no entendía todas estas cosas. But this young man did not understand all these things. Ahora, para que José pudiera alcanzar el destino profético que Dios le había preparado, él tuvo que pasar por muchas circunstancias desagradables. For him to reach his prophetic destiny, he had to go through a lot of bad moments. ¿A cuántos le gustan pasar por circunstancias desagradables? Who likes to go through unpleasant circumstances? Sea sincero conmigo, ¿a cuántos le gusta pasar por circunstancias desagradables? Be honest. Who likes to go through tough times? Quiero que piense por un momento, si usted está pasando por una circunstancia desagradable, ¿le gustaría estar pasando por eso? Think for a moment. If you're going through a tough time, do you Puede want to ser go una through that tough enfermedad. time? La pérdida del trabajo, Maybe you lost your job. le quitaron la casa, They took away your home. acaba de tener un choque, Maybe you had an accident. se está divorciando, You're getting divorced. no sé, I don't know. está peleando con su hijo porque está en rebeldía, Maybe you're fighting with children. yo no sé, I don't know. pero tal vez está pasando por una circunstancia desagradable en su vida. But maybe you're going through an unpleasant circumstance in your life. Y para que este muchacho pudiera llegar al lugar donde Dios tenía preparado para él, And for this young man to get to the place where God had tuvo que prepared for pasar por him, muchas circunstancias desagradables en su vida. he had to go through a lot of unpleasant circumstances in his Las life. circunstancias que se presentan en nuestra vida, hermanos, The circumstances that arise in our life, brothers, simplemente son uno de los medios que Dios utiliza it's just one of the means that God utilizes para hablarnos to talk to us y ayudarnos a alcanzar nuestro destino profético. and help us reach our prophetic destiny. Antes de llegar yo aquí Before I came here a ser un pastor de esta iglesia, to be a pastor of this church, yo tuve que pasar primeramente por el hospital. I first had to go through the Yo se hospital. lo hablé la semana pasada. I talked to you the last week Una about this. circunstancia sumamente desagradable. A very uncomfortable Me tuvieron situation. que quitar un riñón. I had to give out a kidney. Yo quería irme para México, I was going to Mexico, pero Dios me dijo, no, mijo, no es por ahí el camino. but God said, no, it's not through there. Tu destino son. profético no está ahí, está aquí. Your prophetic future is not over there, it's Y here. Dios tuvo que utilizar circunstancias para llevarme hasta mi destino. And God had to utilize situations to Tú bring no me to my sabes si prophetic muchas de las destiny. circunstancias que estás pasando simplemente es el medio que Dios está utilizando para llevarte hacia tu destino. The circumstances that you're going through is God Tal vez taking you Dios to te ha your venido destiny. hablando a través de muchas formas, pero no lo has escuchado, no lo has entendido. Maybe it's God's talking you through many ways, but you haven't understood yet. Y Dios te está hablando ahora a través de circunstancias. And now He's speaking to you through circumstances. A través de circunstancias. Through circumstances. José era el hombre que Dios había escogido Joseph was the man that God had chosen. para que en un momento de hambruna que iba a venir a toda esa región, From a moment of famine that was going into that él iba region, a ser el medio que Dios iba a utilizar para salvar al pueblo de Israel. he was the medium that God was going to utilize to save the Un people of pueblo que Israel. apenas eran simplemente 70 personas. It was a people of only 70. Jacob, sus hijos y sus nietos. Jacob, his children, and his grandchildren. Pero si José no hubiera llegado a Egipto, Pero no Jos- hubiera podido salvar al pueblo de Israel. But if Joseph had not gone to Egypt, he wouldn't have been able to save his family. Y el Señor tuvo que utilizar muchas circunstancias desagradables en la vida de José para que pudiera llegar a ser el segundo de Faraón. And God had to use a lot of unpleasant circumstances in Joseph to get to Egypt. Este joven tuvo que ser odiado. This young man had to be hated. ¿Cuántos han sido odiados aquí? How many have been hated? Este joven tuvo que ser odiado por sus hermanos. He had to be hated by his brothers. Sus hermanos lo odiaban, His brothers hated him. lo celaban, They lo envied him. envidiaban. They were jealous. Lo lanzaron a una cisterna. They threw him into a pit. ¿Cuántos saben lo que es una cisterna? How many know what a pit is? Es un pozo como una noria. It's like a big hole. Ahí lo aventaron sus propios hermanos, lo echaron a una cisterna. His own brothers threw him into that Y cuando él hole. estaba ahí decía, hermanos, no hagan eso, hermanos, yo los amo, sáquenme de aquí. When he was in that hole, he pleaded with his brothers, please take me out of here. Y dijeron, ¿qué hacemos con el joven? And he said, what do we do with this young man? Y después lo sacaron de la cisterna. And then he took him out of the pit. Y venían unos ismaelitas And some Ismaelites were y lo coming through, vendieron como esclavo. and they sold him as a slave. Pero este joven no sabía que todas estas But circunstancias this young man did not know lo iban acercando, that all the circumstances lo iban were acercando, taking him closer, lo iban acercando closer al destino profético que To his Dios tenía prophetic preparado destiny. para ellos. that God had for Tú him. no sabes si todas las cosas que te están pasando te están acercando al destino profético que Dios tiene preparado para tu vida. Alabado sea Dios. Everything you're going through Alabado is getting sea you Dios. closer to your prophetic destiny that God Alabado has sea prepared Dios. for you. Este joven tuvo que ser encarcelado injustamente This young man had to be imprisoned y unjustly. tuvo que ser maltratado. He had to be mistreated.
Alabado sea Dios. Glory to God. Porque a través de todas esas circunstancias adversas, Because through all those circumstances, Dios estaba forjando el carácter del hombre que iba a necesitar. God was forging the man that he needed. Las situaciones adversas por las que tú pasas en tu vida, The circumstances that you're going lo through, único que están haciendo es que te están forjando el carácter the only thing they're doing, they're forging your character para que puedas estar listo so you can be ready para la posición que Dios tiene preparada para ti. for the position that God has ready for you. Alabado sea Dios. Glory to God. Alabado sea Dios. Glory to God. Yo que tú le daba un aplauso al Señor. Hermanos, muchas de las veces cuando nos llegan las pruebas Brothers, many times when we have tests o las circunstancias desagradables en nuestra vida, or unpleasant circumstances in our life, regularmente todos nos quejamos contra Dios. usually we complain against God. Solamente me pasa a mí. Does it only just happen to ¿No me? le pasa a usted? It happens to you also? ¿No se queja usted contra Dios? You don't complain against God? ¿Pero qué le pasa a mis hermanos? What happens to my ¿Por qué me brothers? odian? Why do they hate me? ¿Por qué me celan? Why do they jealous ¿Qué of me? tienen contra mí? What do they have against ¿Por qué me me? hicieron esto? What did they do to me? ¿Por qué me pasa aquello? Why does that happen ¿Por to qué me? estoy en la cárcel? Why am I in jail? ¿Por qué perdí mi carro? ¿Por qué perdí mi casa? Why did I lose ¿Por my qué tengo home? problemas en el matrimonio? Why am I having problems ¿Por in qué my Dios está matrimony? permitiendo todo esto? Why is God allowing Si all yo of le soy this? fiel, I'm faithful. si yo estoy ayudando financieramente Help is forging you para prepararte to prepare you para el destino profético que Él tiene preparado para ti. for the prophetic destiny He has Alabado prepared sea for you. Dios. Glory to God. Alabado sea Dios. Hermanos, estoy terminando y desgraciadamente muchos de nosotros pensamos que todas estas cosas que vienen a nuestra vida, Brother, I'm finishing it. A lot of us think that these things that happen to us, Dios lo hace porque nos odia, porque no nos ama. people think that God allows this because He doesn't care Pero lo for que no us. sabemos es que cuando Dios permite que vengan circunstancias adversas, But what we don't know is that when God allows these circumstances to come es to our porque Dios lives, quiere que nos mantengamos más unidos a Él. because He wants us to be closer to Him. Yo te voy a decir una cosa. I'm going to tell you something. Si tú estás pasando por una enfermedad, por alguna pérdida, If you're going through a sickness or a por loss, alguna circunstancia difícil en tu vida, con alguno de tus hijos, de tu esposo, tu esposa, through a difficult circumstance, maybe through your no te children, alejes de Dios, don't go no far te from alejes de God. la iglesia. Do not leave church. Es el momento cuando tienes que estar más unido a Dios, This is the moment you have to be closer to God, más unido a Dios que nunca, closer to God, más dependiente de Dios, depending of Him more. porque a través de las Because circunstancias through these circumstances, es cuando aprendemos a escuchar mejor la voz de Dios. as we learn to listen to God's voice better. Hermanos, Dios a veces nos habla de muchas maneras. Brothers, God can speak to us in many ways, Desgraciadamente, dice Job, el hombre no entiende. but unfortunately, Y hay veces Job que Dios says tiene que man utilizar does not understand. circunstancias adversas en nuestra vida and sometimes God uses unpleasant circumstances para poder llevarnos hacia donde Él quiere. to take us where He wants. Hay veces, hermanos, que muchos de nosotros escuchamos mejor la voz de Dios Unfortunately, brothers, a lot of us hear God's voice better cuando estamos en la cama de un hospital when we're in a hospital bed que cuando estamos en nuestra propia cama. than when we are in our own bed. Escucha esto que te estoy diciendo. Listen to what I'm saying. Hay veces que Dios te ha hablado de una u otra manera Sometimes God's spoken to you in many y ways, la gente a veces no quiere entender. but people do not want to understand. Entonces Dios te traslada de tu cama, de tu recámara, So a God- la cama de un hospital. So God takes you from your own bed to a hospital bed. Y en la cama de un hospital, And in a hospital bed, tú vas a aprender a escuchar mejor la voz de Dios. you will learn to listen to God's voice better. Porque cuando estás en la cama de tu casa, Because when you're in your own bed, a veces dices, no tengo tiempo. sometimes you say, I don't have time. El Espíritu de Dios te habla y te dice, levántate, necesito hablar contigo, necesito orar contigo. The Spirit of God tries to wake you up, says, I need to Y speak no to you. hacemos caso. And we don't listen. Y dices, mañana tengo que levantarme muy temprano, tengo que ir a trabajar. See, Al hospital. so God translates you from your own bed to the hospital bed. Y ahí tú vas a aprender a escuchar la voz de Dios. And there you will learn to listen to God's voice. Circunstancias adversas. Unpleasant circumstances. Muchos nosotros, hermanos, desgraciadamente escuchamos mejor la voz de Dios A lot of us, unfortunately, listen to God's voice better cuando estamos enfermos que cuando estamos saludables. when we're sick instead of when we're healthy. ¿Sí? Hay veces que invitamos a las personas a venir a la oración, Sometimes we invite people to pero prayer, como están tan saludables, but they're healthy. tienen tanto tiempo para trabajar hasta 60, 70 horas. They have so much time to work 60, 70 hours. Pero entonces a veces Dios les manda una enfermedad. But sometimes a sickness will come to them. Y cuando ya vienen con una enfermedad, And when they come with an infirmity, entonces vienen, they come, hermano, estoy enfermo. brothers, I'm sick. Aquel que no quería venir a orar I didn't want to come to porque pray estaba tan fuerte y tan saludable, because I was strong and healthy. ahora viene y se acerca a orar. But now they come to pray. ¿Se da cuenta cómo Dios utiliza las circunstancias Do you see how God uses unpleasant para hablarnos circumstances a veces? to talk to us?
Hermanos, muchos de nosotros, desgraciadamente, Brothers, unfortunately, a lot of us, escuchamos mejor la voz de Dios we better hear God's voice cuando estamos desempleados when we are que unemployed cuando tenemos un empleo bien remunerado. than when we do have a good paying job. Hay veces que le decimos a las personas, venga a hacer que se venga al servicio, y dice, no, es que me pagan muy bien ahí en ese trabajo, no tengo tiempo, tengo que cumplir con el patrón, me paga rete bien. Sometimes we tell them, come to church. You say, no, I can't. I get paid too well in my job. Entonces Dios te tiene que quitar ese empleo. So then God has to take away that job from you. Y cuando te quite ese empleo del cual tú tanto dependías And y when era God- tu Dios, And when God takes away that job that you depended on entonces ahí so vienes much, al templo y dices, hermanos, oren por mí porque no tengo un trabajo. and they come say, brothers, please pray for me because I don't have a job. Y dice Dios, ¿no que no venías? Dios habla a través de circunstancias adversas. God speaks through unpleasant circumstances. Dios no quiere hacer esas cosas. God doesn't want to do those things. Desgraciadamente, muchas de las veces nosotros But unfortunately, a lot of us no entendemos la voz de Dios. do not understand the voice of God. Y Dios dice, voy a utilizar el plan B. And God says, I'm going to use plan B, Circunstancias adversas. unpleasant circumstances. Desgraciadamente, muchos de nosotros escuchamos la voz de Dios, hermano, mejor Unfortunately, a lot of us better hear the voice of cuando God estamos en calamidad when we are in calamity que cuando estamos en prosperidad. versus when we are in Porque cuando prosperity. estamos en prosperidad no nos acordamos de Dios. Pues que nos va bien, When we're prosperity, tengo salud, we don't remember God. tengo trabajo, I have health, I have job, tengo todo, I have everything. mi matrimonio está bien, My matrimony is good. mis hijos están My bien, children are good. tengo comida en el I have refrigerador, food in my fridge. no me falta nada. I lack nothing. Pero cuando llega la calamidad, But when calamity comes, ahí nos acordamos de Dios. that's where we remember God. Alabado sea Dios. Glory to God. Hermanos, Dios habla de muchas maneras. Brothers, God talks many Dios ways. habla de muchas maneras. God talks in many Dios habla ways. de muchas He maneras. talks in many ways. Vamos a ponernos de pie. Que Dios nos ayude a ser sensibles a la voz de Dios. God help us be Por eso la sensible Biblia to God's dice, voice. si oyeres hoy su voz, If you hear His voice today, no endurezcas do not harden your heart. tu corazón. Ayúdame con un canto, hermanos. Y vamos a darle gracias a Dios por estas formas a través de la cual Dios nos ha hablado. Quiero abrir este altar y si alguien necesita oración, si alguien dice, yo quiero hablar con Dios, yo necesito hablar con Dios,